Hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos. Aquí nos saludan Hugo Rubén, Anita, Emma Ramírez, José Ramírez, desde la parroquia de San Martín Caballero. Pues bienvenidos a todos, es un gusto volvernos a ver, al menos en esta versión. Como saben, estas conferencias que hemos tenido ya en abril, mayo, junio y que seguiremos todavía este mes y el siguiente, es un esfuerzo de la Universidad Anáhuac, de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, del Instituto Juan Pablo II. Entonces, pues si han llegado desde cualquiera de estas tres instituciones, sean muy bienvenidos para ello. También sabemos que hay familiares, que se va corriendo la voz. Entonces, pues la verdad es que esto es con muchísimo cariño para ustedes, para las personas que se quieran seguir formando desde distintas instancias en este confinamiento. Entonces, hoy tenemos un tema muy especial de la mujer en la iglesia, Jesús, amigo de las mujeres, y les quisiera presentar a nuestra ponente. Ella cuenta con 2 maestrías, la primera de ellas en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa ubicado en Madrid, España, y la segunda otorgada por la Escuela Europea de Dirección de Empresas, también Escuela Española en Gestión Sostenible, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Agenda 21. Actualmente es candidato para la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo, la cual cursa en la Universidad Iberoamericana en México. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac del Norte. En octubre de 2012, es invitada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac a impartir la materia de El Empresario y Desarrollo Social en la licenciatura de Negocios. En agosto de 2013 empieza a impartir la materia de Responsabilidad Social, asignatura coordinada por la Dirección Académica de Formación Integral de la Universidad Anáhuac, México. Y en 2018 inicia a impartir la materia de Persona y Trascendencia hasta la fecha. Ha participado como ponente en la administración pública en temas de responsabilidad social y en distintas parroquias en temas de teología, exponiendo la vida de Jesús a la luz de los evangelios como el primer amigo de la mujer. Desde marzo de este año trabaja en la Universidad Anáhuac como coordinadora del programa de tutorías. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal dentro de Petróleos Mexicanos como asesora en materia social, participando en el desarrollo de proyectos tales como esquema conceptual y método de implementación para un modelo de responsabilidad social integral de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Bases generales para la nueva política social entre Pemex y sus comunidades, metodología de operación para la propuesta de creación de la Fundación Pemex. Asimismo, coordinó programas de filantropía entre los empleados de la paraestatal, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la ONEXPO y proveedores a favor de organizaciones de la sociedad civil y de los propios petroleros y sus familias, obteniendo importantes logros como la aportación de 4 millones de pesos al Teletón, la donación de 6 implantes cocleares a hijos de petroleros y establecimiento de los programas base de la hoy Fundación Unidos por la Montaña, entre otros. Trabajó de 2012 a 2017 en Istmus, Energía Verde, empresa mexicana dedicada al desarrollo de bioetanol generado a partir de la caña de azúcar utilizado como oxigenante de combustibles. Dentro del Banco de México, unificó procedimientos administrativos y de alto riesgo bajo el esquema de la norma ISO 9000-2000. Ha participado en distintos foros y talleres tales como GRI, Primero Encuentro de Vinculación Pemex, Foro Mundial de la Calidad, Taller Intragov, Marketing Social, Congreso de Calidad Total, entre otros. Y cuenta con diversos diplomados tales como Historia y Doctrina de las Grandes Religiones, Novela Histórica, ambos impartidos por la Universidad Anáhuac, y Filantropía Estratégica por la Universidad Iberoamericana. En materias de las normas ISO, cuenta con la certificación internacional como auditor líder otorgada por el International Register for Certificated Auditors. Entonces, bueno, pues le agradecemos muchísimo a Renata, que además es compañera de la misma área y que se ha sumado cuando le platiqué
de estas iniciativas y del público tan amable que son ustedes y tan interesado, pues accedió a dar este tema que ya ha impartido dentro de la diócesis y parroquias. Entonces, pues le agradecemos mucho y adelante, Renata. Gracias, Diana. Darles a todos las gracias también por la oportunidad que me dan, y creo que por ahí decían en la tele, ¿no? Por la oportunidad que me dan de entrar en sus casas, pues creo que ahora debido a la contingencia también aplica, pero sobre todo la oportunidad que me han dado de hablarles de un tema que me apasiona, que es Jesús como el primer amigo de las mujeres. Esperemos que la tecnología no me traicione. Bueno, ¿por dónde yo podría empezar a hablar? Estableciendo el objetivo de nuestra plática, que precisamente empezamos históricamente dónde ha estado la mujer, ¿no? ¿Por qué vale la pena sobresacar el tema de la mujer versus al hombre o a los niños o a otro grupo vulnerable? Entonces vamos a empezar por ahí, ¿dónde está la mujer? Después el cambio que Jesús vino a enseñarnos, y por último con las conclusiones acerca de qué es lo que nos toca hoy. Entonces, con la buena noticia que nosotros fuimos protagonistas en la historia, claro, hace 20,000 años antes de Cristo, más o menos. La imagen que proyecto es la Venus de Willendorf, encontrada en Austria, más o menos a principios del siglo XX, y es la era paleolítica donde se le rendía culto a la mujer, precisamente por su poder de procreación. Es muy importante que nos demos cuenta cómo el objetivo de la humanidad ha sido siempre la procreación, ¿no? La reproducción o el sostenimiento de la especie humana. Y vemos cómo los atributos femeninos en esta estatuilla están sobresaltados, ¿no? Sobredimensionados precisamente por ese culto que se le brindaba a ella. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el hombre se dio a la tarea de ver a la naturaleza, ¿no? Cuando yo digo ver a la naturaleza, es que el hombre se dio cuenta que la tierra no daba fruto si no tenía semilla. Entonces, es ahí cuando el hombre hace esta analogía de yo, hombre, soy la semilla. La mujer da vida gracias a mí. Entonces ahí ya va quizá un punto en nuestra contra y se acaba ese matriarcado que vivimos por un tiempo. Otra de las posibles connotaciones negativas que tuvimos las mujeres es que las mujeres se tenían que quedar al cuidado pues de los niños pequeños. Estoy hablando la época de las cavernas, y por eso ahí les pongo la foto de la película esta de Cruz, que fue tan famosa para que nos ubiquemos más o menos en qué época estamos, ¿no? Donde los hombres tenían que salir a cazar. Muchos han dicho que eran los hombres los que cazaban por su físico, porque él era el fuerte. Pero, ¿saben? Esto no es así. Él salía a cazar porque la mujer tenía que quedarse a tener hijos, ¿no? Porque ella quizá lograba 10 embarazos, de los 10 embarazos nacían quizá 7 chiquitos y desgraciadamente vivían 2. Entonces realmente el interés era la procreación, como habíamos dicho. Y entonces a partir de esta caza se van desarrollando diferentes habilidades. Hombres y mujeres van desarrollando diferentes habilidades muy interesantes. Como por ejemplo, el hombre, no sé si les ha pasado que haya por ahí un par de parejas, el hombre siempre sabe dónde está.
¿no? Ese don que tiene para ubicarse lo adquiere desde entonces, porque él tiene que salir a la búsqueda y regresar a su cueva. Para eso tiene que desarrollar esta especialidad. ¿Y por qué la mujer somos multitasking, por ejemplo? Pues porque teníamos a un bebito dentro de nosotros, teníamos a un chamaquito en la espalda, teníamos que ir oliendo diferentes plantitas, de ahí nosotros también desarrollamos ese sentido del olfato que quizá los hombres pocos tienen, ¿no? Bueno, yo no conozco a ninguno que lo tenga realmente desarrollado, eh, para ver cuáles eran buenas y cuáles eran malas, y por eso también adquiere esa habilidad que posteriormente pues se va a ser reconocida como bruja, ¿no? Por saber manejar las plantas. Entonces, en esta adquisición de diferentes habilidades hombre y mujer, cuando el hombre regresa de la casa, ¿con qué regresa? Pues regresa con poder, porque la casa no solamente les da el alimento que necesitan, sino también les va a dar el abrigo con la piel del animal, les va a dar el fuego con la grasa del animal, les va a dar incluso las armas con los huesos del animal. Y todo eso representa poder sobre la mujer, pues la mujer desgraciadamente nada más podía ofrecerles una ensaladita, ¿no? Porque en eso se había quedado. Posteriormente, cuando el hombre deja de ser nómada y se vuelve sedentario, en esas ganas de seguir conquistando y de seguir creciendo, pues la mujer también tiene que quedarse en casa, pero el hombre no se queda en casa. El hombre sale a la guerra por búsqueda de nuevas tierras, ¿no? Y el tener nuevas tierras, el tener propiedades, nuevamente le da poder al hombre. Además, a todo esto vamos a sumar una parte fisiológica muy, muy interesante y muy importante que pocas veces hacemos hincapié en ella. Es el sentido que pues grandes pensadores de la historia han visto o vieron, mejor dicho, vieron a la mujer como un ser imperfecto. ¿Por qué un ser endeble o un ser defectuoso o un ser inferior al hombre, ¿no? Porque nosotros sangramos mes con mes. Y entonces, al tener poco conocimiento del cuerpo, pues a las personas de aquel entonces, esto lo veían como un defecto, como un ser herido, un ser lastimado, porque en ese entonces, ¿quiénes eran quienes sangraban? Pues aquellos que habían sido heridos en batalla, ¿no? Entonces la mujer, decían, bueno, ¿qué pasa con esta mujer que sangra y sangra mes con mes? Entonces éramos consideradas inferiores. Pero bueno, realmente cuando empieza a cambiar las cosas, empiezan a cambiar las cosas, porque desgraciadamente sabemos bien que no han cambiado del todo, ¿no? Pues realmente hay dos caminos. Tenemos la parte cultural, la parte histórica y nuestro camino de la fe como católicos que somos. Sin ahondar mucho, vamos a dar un repaso culturalmente cómo es que se ha venido cambiando, ¿no? El rol de la mujer. Miren, poquito después de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges fue la primera mujer al ver que se publican los derechos del hombre y el ciudadano, fue la primera en levantar la mano y decir, a ver, ¿cómo que nada más los derechos del hombre? ¿No? Y entonces ella saca a la luz los derechos de la mujer y la ciudadana, encabezando el primer capítulo con la siguiente frase: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Olympe de Gouges muere al poco tiempo decapitada.
Y entonces esa primera ola del feminismo que hubo fue realmente apagada. La segunda ola del feminismo fue la ola de las sufragistas, ocasionada por la Revolución Industrial y las dos grandes guerras. ¿Qué es lo que está sucediendo? La mujer tiene que ir a fábrica, tiene que ir a trabajar, ¿no? En la Primera Guerra Mundial son muchos los hombres los que van a la guerra. Sin embargo, también van a haber hombres que se queden trabajando hombro con la mujer. Es decir, aquel hombre que utilizaba gafas, por ejemplo, que necesitaba lentes, pues él no podía ir a la guerra y se quedaba trabajando en fábrica. Las fábricas donde trabajaban las mujeres principalmente son fábricas de la industria textil, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía? Que ella veía que su compañero Pablo pues nada más hacía una camisa y ella hacía 3, pero a Pablo le pagaban 2 veces más que a ella, que había hecho 3 camisas. Entonces iba con el jefe y le decía, pero ¿por qué Pablo, además de que se tomó un par de cañas, un par de cervezas contigo, le pagaste lo doble? Y el jefe fácilmente se lavaba las manos y decía, es la ley, ¿no? Es la ley en el sentido que el hombre al hombre se le paga más que a la mujer, y si quieres seguir trabajando. Entonces las mujeres se reúnen porque se dan cuenta que la única forma de cambiar la ley es a través del voto. Entonces es lo que ellas andan buscando. Los empresarios tenían desgraciadamente poco interés en cambiar esta ley porque mujeres y niños eran mano de obra barata, ¿no? Estoy hablando de la época donde surge el capitalismo, ¿no? Esta fue nuestra segunda ola del feminismo, ya se sabe en el final, obtuvimos el voto en diferentes años, en diferentes países. La tercera ola se le llama como la ola de la liberación sexual. Realmente aquí lo que las mujeres pedían era una equidad entre los hombres y mujeres. ¿Qué sucede? Alrededor de los años 50, 60, posguerra, pues ya había avanzado mucho la industria manufacturera. Las mujeres ya no tenían que, si se vale la expresión, salir a corretear a la gallina para ponerla a cocinar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas ya contaban con su estufa, ya contaban con una lavadora de ropa, ya contaban con una aspiradora, y entonces se dan cuenta que les sobra tiempo. Y curiosamente, la literatura dice que hubo se registraron muchas mujeres con depresión, porque pues estaban en su casa, pero sin hacer mayores cosas. Como ustedes saben, la píldora ya le da el derecho a la mujer de decidir si tener o no tener hijos. Ya también a principios del siglo XX se había descubierto la participación de la mujer en el embarazo. Me estoy refiriendo al óvulo, ¿no? Fíjense, hasta el principios del siglo XX, o sea, demasiado tarde. Entonces, todas estas cosas hacen que la mujer pelee por una equidad entre hombres y mujeres. Y bueno, actualmente estamos en una cuarta ola del feminismo donde involucra ya la mujer a la comunidad LGBTIQ, pero en el sentido de dar apoyo a estos grupos vulnerables, tratando de ser empática con ellos. Es decir, no se vale que distintos grupos sociales vivan como nosotros hemos vivido, ¿no? Y entonces por eso sociólogos la reconocen como la cuarta ola del feminismo.
Ahora, ¿qué sucede en nuestra iglesia? ¿Qué sucede con la historia a la luz de nuestra fe? Fíjense, hay dos narraciones de la creación del hombre. La primera, del Génesis 1, versículo 27, que dice, varón y hembra los creó. Aquí no hay ninguna distinción entre uno y otro, ¿no? Y una segunda narración de esta creación es cuando toma de la costilla, cuando el hombre está en un profundo sueño y crea o forma Dios a la mujer, ¿no? Ese es el Génesis 2. El Antiguo Testamento fue escrito más o menos 9 siglos antes de Cristo. ¿Qué sucede con el pueblo judío? Porque recuerden que Jesús es judío, ¿no? Y entonces él va a crecer en toda esta cultura, con todo este bagaje. Pues el relato que escoge el pueblo judío para irlo contando generación tras generación tras generación es este segundo relato de la mujer. Lo que está haciendo que la mujer se encuentre por debajo del hombre. Y por si fuera poco, que sea la que lo tentó, la que le ofrece aquel fruto, ¿no? Entonces, así fue narrado. ¿Qué sucede? Y para entender para entrar y entender esta segunda parte que yo les decía, ¿dónde estuvo el cambio? El cambio estuvo con Jesús. Para entender cuál fue el cambio con Jesús, pues les explico rápidamente cuál era la época en la que vivía Jesús, cómo se pensaba y cómo se vivía. Era una civilización enteramente patriarcal. Es decir, la mujer no contaba. La mujer no podía salir a la calle sola sin hombre que lo acompañara, que la acompañara, ¿no? Tendría que ser su padre o su hermano o su hijo, pero sola no podía vivir, no podía salir a la calle. Enteramente patriarcal, en el sentido que las leyes aplicaban única y exclusivamente para el hombre. Enteramente patriarcal, en el sentido que el hombre podía decidir si aquel hijo que llevaba su mujer en el vientre era de él o no. Y si el hombre decidía que no era de él, en el Imperio Romano lo abandonaban a ese bebito recién nacido en la plaza. Y por lo general, aquellos comerciantes de esclavos eran los que tomaban a estos bebés. Pero la mujer no tenía ese poder de decisión sobre su embarazo, ¿no? Entonces, el valor ínfimo hacia la mujer y al niño. Ya platicábamos esta biología y fisiología de la mujer, ¿no? Entonces, ellos tenían en claro que la mujer no servía si no había un varón a su lado, porque el único uso que se le daba a la mujer era el de la reproducción. Entonces, si no había un varón que la acompañara, pues este valor de la mujer era inservible. Por otro lado, en la religión judía, el tema de la circuncisión, ¿no? Es decir, esa aceptación de la ley mosaica, de la alianza, solamente se establece este pacto entre la mujer, entre el hombre y Dios. ¿Y cómo se sella ese pacto? Pues a través de la circuncisión. Con la mujer, pues no hay ningún pacto de por medio. Las mujeres, les digo, que eran carentes de cualquier derecho legal y tenía que ser 100% dependiente de
un hombre. Entonces, cuando ella se casaba, si quedaba viuda o regresaba a la casa de los padres, o muchas veces, dependiendo de la comunidad judía, era tomada por los hermanos, ¿no? O quedaba al cuidado de sus hijos, pero dependía de los hombres. Y por último, dentro de esta comunidad judía, había importantes prescripciones de pureza, por el mismo tema que les platicaba de aquel sangrado. Como ustedes saben, pues en la comunidad judía, aquello que esté relacionado con la sangre es impuro, ¿no? Entonces, por eso, la mujer, por el sangrado que sufre mes a mes, va a ser impura. Ahora, también se cree que por lo mismo, por esta impureza, fue alejada totalmente del culto e incluso del templo, porque la mujer solamente podía accesar al templo en la parte donde entraban los paganos o solamente al patio de las mujeres, ¿no? La mujer, por ejemplo, incluso hoy en día en sociedades, en comunidades judías muy ortodoxas, la mujer no puede ser tocada, pero no por cuidado a la mujer, sino porque la mujer corre el peligro de contaminarte, porque no sabemos si esa mujer está sangrando en esos momentos o no. Entonces, la mujer no puede ser tocada. La mujer no puede compartir el banquete con los hombres judíos. Muy por el contrario, ella tiene que servirle al hombre. Ese es el papel de la mujer, servirle al hombre, ¿no? Y entonces tenemos diferentes historiadores que atestiguan este trato que se le daba a la mujer. Por ejemplo, está Filón de Alejandría, que decía que el varón seguía por su razón, mientras que la mujer se deja guiar únicamente por su sensualidad. O Flavio Josefo, por ejemplo, que establecía que según la Torá, la mujer es inferior al hombre en todo. Entonces, también era un ser que se le tenía que considerar vulnerable porque se le tenía que proteger de toda agresión sexual que otros varones pudieran tener sobre ella, ¿no? Ella no podía hablar en público, no podía expresarse si su marido o su padre no se lo permitían, tenían que permanecer retiradas completamente de los grupos de la sociedad y totalmente calladas. Es decir, no tenían ningún sitio en la vida social. Si ellas osaban salir a la calle sin varón, o bien andar solas sin vigilancia o tomar parte de alguna comida o de alguna actividad reservada solamente para los hombres, pues eran consideradas como mujeres de una conducta desviada. Prácticamente eran mujeres que no cuidaban su reputación ni su honor sexual. Por eso a María de Magdala históricamente se le ha considerado como prostituta. Pero si realmente leemos a María de Magdala en los evangelios, sabemos que Jesús la libera de ciertos demonios nada más, más no que fuera una prostituta en el concepto que entendemos hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Dónde viene el cambio? ¿Por qué consideramos que es el primer amigo de la mujer? Y porque les da miedo muchas veces en otros foros que yo digo que Jesús fue el primer feminista de la historia. Pero es que es cierto. Miren, él llega a romper con todos estos esquemas. Él no va a aceptar que la mujer sea la fuente de tentación del hombre. Muy por el contrario,
él va a enfrentar al hombre con su propia lujuria. Ahí en Mateo vemos cómo Jesús dice, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Es decir, está llevando esa responsabilidad al hombre. Para Jesús, la mujer no va a quedar reducida al servicio o a las tareas del hogar, ¿no? Como la tenía la sociedad de aquel entonces. Y Lucas nos los deja claro cuando está compartiendo con María y Marta y le dice, Marta, deja ya las cosas de la casa, ¿no? Porque Marta va y se queja, oye Jesús, ¿qué onda con mi hermana? Yo estoy aquí levantando todo y ella está platicando contigo. ¿Y qué dice Jesús? Deja ya las cosas de la casa, ella ha escogido lo bueno. La mujer no va a ser más culpable que el varón. Esto es muy interesante, es justo el episodio donde se busca apedrear a la mujer por haber cometido adulterio. Miren, en ese entonces el hombre cometía adulterio solamente si tenía relaciones con una mujer casada. Si el hombre, aún estando casado, tenía relaciones con una mujer soltera, él no cometía adulterio. La mujer sí que lo cometía. ¿Por qué es esto? Eso lo vemos en el Decálogo, donde establece que en el monte del Sinaí, cuando Dios le da la ley a Moisés, establece, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, etc. La mujer era considerada una propiedad del varón, ¿no? Entonces, en este relato donde Jesús dice, a ver, es que no es ella la única que comete el adulterio, ¿no? También está el varón y por eso contesta de la siguiente manera, el que esté libre de toda culpa, que arroje la primera piedra. Posteriormente, siempre, la mayoría de las veces, si nosotros leemos con detenimiento las parábolas, Jesús las utiliza como modelos de fe, ¿no? Como ejemplos de generosidad o entrega totalmente desinteresada. Marcos nos muestra aquella ofrenda que hace la viuda de lo poco que tiene, que da todo, comparándola pues con aquellos que solamente dan lo que sobra. Entonces, Jesús la está utilizando como un ejemplo. Esta parte a mí me gusta mucho, ¿no? El dignificar las tareas del hogar. Porque parece mentira, en el siglo XX, XXI en el que estamos, 2020, pues nuestras tareas de lavar, planchar, barrer, sacudir, trapear son muy subvaloradas. Y Jesús es el primero en dignificarlas. ¿Y cómo las dignifica? Las utiliza dentro de sus parábolas. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje androcéntrico donde solamente se refiere al hombre, sino también busca que la mujer lo escuche. Y entonces en Lucas nos platica la parábola de la levadura, haciendo como menciona cómo las mujeres amasaban el pan. También en Lucas más adelante está aquella mujer que está barriendo su casa y se encuentra un dracma, una monedita y hace una fiesta, ¿no? O
aquella parábola, aquellos dichos de Jesús donde dice que por qué nos preocupamos qué vestir, y hace mención a las mujeres que hilan. Jesús, ¿se acuerdan que habíamos dicho en láminas anteriores que los hombres judíos no se podían dejar tocar por mujeres o no se pueden dejar tocar por mujeres? Bueno, pues Jesús claramente se deja tocar por ellas. Nuevamente Lucas nos narra aquella mujer que entra tras de él y que le lava sus pies y que con su cabellera los seca. Convive con ellas como cualquier hombre. En el capítulo 8 nos dice Lucas cómo es que siguen a Jesús diferentes mujeres, ¿no? Que ya habían sido curadas, a María de Magdala, menciona a Susana, Juana, etc. ¿Qué más? También Jesús rompe con las costumbres del pueblo judío, donde se permitía el repudio. Es decir, cuando se le acercan a Jesús y le preguntan que si es lícito repudiar a sus mujeres. La mujer, dependiendo otra vez la comunidad judía de la que se trataba, podía ser repudiada por el hombre. Es decir, el hombre se valía a decir, ¿saben qué? Ya me aburro, ya no me gusta, ya no la quiero, porque me quemó la sopa, o en grupos no tan radicales, pues porque la mujer había cometido adulterio. Entonces, ¿se vale entonces Jesús repudiar a la mujer? Porque eso es lo que dice la ley. Y Jesús, claramente, ¿cómo es como contesta? Jesús dice, Dios hizo al hombre y a la mujer y serán una sola carne. Es decir, no es un matrimonio patriarcal, un matrimonio donde el hombre se impone y la mujer no decide. Jesús es el primero en hacer de ese matrimonio una pareja, donde hombre y mujer están al mismo nivel. También rompe con las costumbres de hablar con las mujeres, ¿no? Acuérdense que la mujer era calladita, te ves más bonita. Y Juan nos narra una plática, una charla demasiado larga que tiene con la mujer samaritana, es decir, no solamente una mujer judía, como pudiera haber hablado con otras mujeres judías, sino era una mujer extranjera. Jesús va a anteponer a la mujer a la ley, es decir, era ley, estaba escrito este tema de que la mujer tenía que morir apedrada por los hombres. Y él incluso dice, él mismo establece, ¿quién te ha juzgado, mujer? Ella contesta, nadie, vete en paz, yo tampoco te juzgo. Jesús se va a conmover ante las lágrimas. Juan nos narra 2 episodios cuando Marta y María ha muerto Lázaro y llega Jesús a su casa y ve a María llorando y al verla llorando se conmueve. O bien, una vez resucitado, se aparece ante la mujer y también se conmueve y le pregunta, ¿por qué lloras? Es decir, la mujer no le es indiferente. Entonces, todas estas cosas eran totalmente revolucionarias en una sociedad donde solamente la mujer era vista como un objeto. Las mujeres incluso van a ser las primeras en ser testigos de su resurrección y van a ser las portadoras de esta buena noticia. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos toca hoy? ¿No? Desgraciadamente, parece que poco hemos hecho caso. Nos decimos católicos y sin embargo en México
aún en épocas de confinamiento y pandemia, mueren, ese dato lo escuché hoy en la radio, 11 mujeres al día en manos de sus parejas. Entonces yo creo que lo que toca hoy es hacer una profunda reflexión, que la haga la mujer y que la haga el hombre. Es decir, ¿soy empático ante la situación que hoy viven muchas mujeres? ¿Las mujeres realmente son culpables de su violación? ¿Utilizo todavía frases que menosprecian todo aquello que tiene que ver con las mujeres? Por ejemplo, ¡ay, qué niña! El último que llegue es vieja, ¿no? Pegas como vieja, no seas mariquita. Todas estas frases que van en contra de la mujer. Entonces, realmente yo creo que aquí terminaría mi plática y les dejo en sus manos esta conclusión, ¿no? Esta reflexión. Hasta aquí sería todo, Diana. Muchas gracias. No sé si existan o hay alguna pregunta. Hola, Renata, muchas gracias. Mil gracias por todas tus reflexiones. Vamos a estar recibiendo las preguntas por este medio, por el chat. Ustedes la pueden ir poniendo, yo los voy leyendo. También por Facebook pueden haber algunas preguntas o comentarios. Por ejemplo, hubo uno que decía, bueno, agradeciendo, excelente conferencia, muchas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta o simplemente compartir una idea. Anímense. Dice Edgar Guzmán, ¿cómo es que la iglesia sigue pensando que no tenemos derechos al igual que los hombres? A lo mejor es una mujer preguntando vía alguien más. Ajá. ¿Esa es pregunta? Sí, ¿cómo es que la iglesia piensa que no tenemos derechos al igual que los hombres? Bueno, realmente yo no creo que la iglesia piense de esa manera, ¿no? Tenemos al Papa Francisco, que es el primero que nos invita a participar. Incluso ha sacado o lo ha dicho a viva voz que es momento que la mujer se involucre al 100% en la iglesia. ¿Fue tarde este reconocimiento? Sí, ¿no? Fue justo en el Concilio Vaticano II, donde ya se le permite a la mujer estudiar la escritura como tal. Pero justo está en nuestras manos hacer que esto cambie, ¿no? Ya hay una apertura cada vez mayor. Sí, es porque al final la iglesia somos todos, ¿no? Y tú lo decías mucho al final en la conclusión, o sea, a ti te toca desde tu propio lenguaje, de la forma en cómo educamos a los hijos y demás, ahí somos iglesia, ¿no? Y somos los primeros que deberíamos de reconocer estos derechos. Hay otra pregunta por aquí. Muchas gracias y felicidades por estas reflexiones. Nunca hubiera pensado en Jesús como feminista y me anima mucho. Excelente conferencia, muy clara. Muchas gracias. Dice si María Magdala es María Magdalena. Sí, se le conoce porque es originaria de Magdala. Simplemente excelente. Muy buena conferencia. ¿Y cuál es nuestro papel en la iglesia? Pregunta María Gómez. Nuestro papel de la iglesia es ese, ¿no? Empujar, como hemos venido empujando. Es decir, si queremos ser mujeres biblistas y estudiar la Biblia,
levantar la mano hasta que se nos oiga. O si queremos ser teólogas, levantar la mano hasta que nos den permiso. Ese es nuestro papel en cuanto pues la Sagrada Escritura. Y realmente ir desarrollando los papeles en esta equidad. Y aquí yo quiero hacer hincapié que la falta de equidad no solamente la ha sufrido la mujer, sino también la ha sufrido el hombre. ¿En qué sentido? Que nosotros le hemos impuesto al hombre ciertos roles que para él también le pueden pesar, ¿no? En el sentido de que si a lo mejor le da pavor la araña, no. O sea, tú eres el hombre, tú matas la araña, ¿no? O a lo mejor tiene muchas ganas de llorar. No, los hombres no lloran. Entonces, si vamos a hablar de equidad, es precisamente el decir, hombre y mujer pueden expresar sus sentimientos, no solamente la mujer, también el hombre. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Era justo lo que decía Diana, ¿no? Pues lo tienes, María, lo puedes llevar desde tu casa, si tienes niño y niña, educándolos con esa equidad, educándolos a la luz de este evangelio donde nos presentan a un Jesús totalmente integrador. O si tienes más ganas, pues acude a tu parroquia o acude, no sé, a la misma arquidiócesis, quizá buscar más cursos de estos, o si ya tienes esta experiencia, pues dar pláticas haciendo ver que nuestra fe y nuestra religión nunca hubo una desigualdad, ¿no? Preguntan, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia siendo madre única, proveedora en su hogar? ¿Cómo organizar sus funciones y su vocación? Oye, en el sentido de cómo es el papel, Diana, ¿le puedes decir a qué se refiere en el sentido de ser madre única, su vocación? Sí, a ver, es Marta Rodríguez, a ver si nos puedes ayudar a afinar un poquito más la pregunta para que Renata la pueda responder, porque sí puede quedar un poco amplia. Pregunta, ¿qué pasa o qué tal el machismo de los padres a las hijas, incluso en su adultez? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es lo que yo digo. No, bueno, es que, vamos, cada quien va a hablar desde cómo le va en la feria, ¿no? A lo mejor este machismo es un tanto protección, pero hay que tener cuidado en no verlo como un micromachismo, que ahora es el tema que se está manejando ya, hablando de el neomachismo o el nuevo machismo, ¿no? Principalmente en Europa o en Argentina. Donde dicen que este machismo de protección a la mujer es un nuevo machismo porque impide que la mujer se desarrolle. ¿Dónde tendríamos que tener cuidado? Ojo, si decimos, tú no manejas porque eres mujer, pues ahí no hay ninguna protección. Yo creo que la protección es, te voy a enseñar a manejar para que puedas hacerlo, ¿no? Y vamos a practicar hasta que tú puedas hacerlo. O sea, que esa protección no vaya a limitar a la mujer y sobre todo que no vaya en contra de su autoestima. Porque si continuamente nos dicen, vas a salir así vestida y te vas a poner esa minifalda y estás muy pintada y mejor déjate el pelo largo y es que no te vayan a voltear a ver. ¿Qué va a pasar con esa mujer después de 2 años que está escuchando continuamente esto? Pues se va a voltear y le va a decir al marido, al novio o al papá, oye, ¿qué me pongo? ¿No? Porque ya perdió su autoestima. Entonces,
yo creo que tener cuidado en ese sentido. Y si se vale, me refiero a los evangelios, otra vez, cómo Jesús sí pone en el mismo nivel al hombre y a la mujer, porque menciona parábolas con hombres protagonistas como parábolas con mujeres protagonistas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas preguntas. No sé si vayamos a poderlas cubrir todas. Si no, lo que hacemos es que nos ponen pregunta y correo si quieren que Renata les responda como algo en concreto, ¿no? Hay alguien pide recomendaciones, una persona que trabaja en el seminario diocesano, forman a futuros sacerdotes, ¿qué material recomiendas para compartirle? A lo mejor esa se puede contestar un poquito más en Sí, claro, concreto. padrísimo, sí, incluso Eh, bibliografía le puedo mandar. Ujú. Hay muchos comentarios. Me parecería importante considerar la formación familiar en cuanto a la dignidad de la mujer en y desde los valores. Por otra parte, queda pendiente un tema álgido presente en nuestra historia, la trata de personas. Muchas gracias. Dice, siempre he considerado que nosotros las mujeres somos las principales educadoras de nuestros hijos desde nuestro hogar. Debemos cambiar esta forma de pensar, que además no es exclusiva de los varones, ¿no? O sea, justo es, el lunes hablábamos en el tema de balance, trabajo y familia, y la ponente hablaba mucho de la corresponsabilidad, ¿no? Y cómo se unen también estos temas. Bueno, felicitan mucho. Esta pregunta me parece muy relevante. ¿Qué debe hacer la mujer para contrarrestar la realidad feminista radical que vivimos? Punto número uno, no tenerle miedo al término, ¿no? Ujú. Porque si te dicen eres feminista, luego dices, ay, no soy feminista, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es no temer el miedo. Ahora, pues radicales, yo creo que los ha habido siempre y siempre los habrá, siempre, ¿no? Hay un grupo, fe, pre, hay un grupo, se me fue ahorita el nombre, Prefemen, que ellas se desnudan del torso y así en Europa entran a las mezquitas y a las iglesias como un tema de manifestación, ¿no? En contra de la mujer. En lo particular a mí se me hace muy radical ese ejemplo. Yo creo que, o como me guío yo, si puedo contestar desde primera persona, es no juzgar, ¿no? Y no juzgar porque pues cada quien ha tenido experiencias y vivencias muy diferentes en este tema de violencia de género. Entonces quizá ellas no se han sentido escuchadas y por eso llegan a estos extremos. Lo vimos precisamente en esta ola de las sufragistas, que realmente empezaron ellas pianito y hasta que no pusieron una bomba y un atentado, no fueron escuchadas, ¿no? Entonces, no lo avalo, no lo critico, eh, pero que no nos dé pena, incluso a los hombres, que no les dé pena decir, sí, soy feminista en el sentido de que yo voto por esa equidad de hombre y mujer, ¿no? Es la misma dignidad porque todos estamos hechos a imagen y semejanza. Regresamos a la pregunta de Marta Rodríguez, que hablaba del papel de la mujer en em, como en un estado de vida que puede ser viuda o madre soltera, que ahora se le exige más dentro de atender a sus hijos, educarlos bien, pero también tiene que trabajar para sostener su hogar y no les brinda más tiempo y mucho menos atiende su vida espiritual ni la de sus hijos. Hace de casa, compras, o sea, como que cómo con ese estado de vida, cómo puede contribuir a la iglesia y fortalecer ese crecimiento espiritual. Marta, yo creo que no,
que uno contribuye a la iglesia, a esta iglesia que menciona Diana, en la que somos todos, haciendo lo que a cada uno le toca. Y lo que a ti te toca, como a mí, que también soy mamá, me toca, es cuidar a nuestros hijos con mucho amor y haciéndolo todo desde nuestro corazón. El Papa Francisco hace poco lo escribió así, ¿no? Dice, santos son aquellos que hacen sus labores que les toca hacer con amor. Y entonces es esa mamá que le prepara el lunch a sus hijos. Con eso es suficiente. Con eso estás haciendo iglesia. Porque el día de mañana ese niño va a amar de la misma manera a sus hijos. Y si todos actuáramos de esta manera, creo yo que el mundo sería muy diferente. Completamente de acuerdo. Me acordé ahorita de una frase que me decía mucho mi papá. Em, bueno, estoy casada, todavía no tengo hijos, pero me decía, no te preocupes tanto por qué sociedad le dejas a tus hijos, sino qué hijos le dejas a esta sociedad, ¿no? Entonces, a veces como la pastoral, el contribuir a una iglesia, lo traducimos en estar ahí dando catequesis y estar dando una plática que puede ayudar mucho, pero nuestro primer apostolado o el primer lugar en donde debemos de aportar es precisamente en la familia, ¿no? Y creo que tú lo has dicho muy bien. Bueno, pues hay preguntas, pero ahí van dejando sus correos electrónicos, entonces ahí ya lo vamos contestando para que no se queden las dudas ahí sueltas. Entonces te agradecemos muchísimo, Renata, por este espacio, por tu plática, por haber dedicado un tiempo para prepararlo y sobre todo también el bien que haces en tu propia vida, ¿no? Y con tu propia vocación, porque pues dar una plática puede ser sencillo, pero también llevarlo a cabo en la vida diaria, en tu trabajo, en tu familia, pues es lo que hace justo la diferencia y el bien a esta iglesia, ¿no? Entonces te agradecemos mucho. Y bueno, a los demás, gracias por su participación, por sus comentarios, los leemos todos, se los paso también a Renata, pero no los podemos decir en este momento porque si no se alarga muchísimo. Les dejamos la liga de evaluación. Preguntan mucho por si se puede ver esta conferencia después. Sí, la estamos grabando, se queda en Facebook el en vivo y en YouTube, una vez que lo editemos, también lo subimos. Entonces, les dejamos nuestras redes para que lo puedan ver después. Fue un contenido muy profundo que vale la pena como ir desmenuzando también en mi propia realidad, con mi estado de vida, cómo puedo contribuir. Entonces, les dejamos la plática para que ustedes puedan ingresar. Muchísimas gracias, Renata. A ti, Diana, y muchas gracias a todos por escucharme. Gracias.